Hola, bienvenido a un nuevo programa de Humanidad Consciente, un espacio donde se unen dos canales. El Tercer Ojo, con mi compañero Luis Ramírez, y Formación Energética y Shop. Muchas gracias, Bea. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. En este programa número 12 tenemos a un invitado muy pero que muy especial. Él es Lucio Chirino, es un terapeuta, conferencista y escritor especializado en el desarrollo personal y la sanación integral. Es el creador del método Sanación en 3 pasos, diseñado para ayudar a las personas que pueden superar bloqueos emocionales, aliviar el estrés y sanar síntomas físicos y enfermedades. Sí. Ofrece sesiones personalizadas y talleres que exploran la conexión mente, cuerpo, espíritu, proporcionando herramientas prácticas como meditación y técnicas de respiración para profundizar en el autoconocimiento. Además de su labor terapéutica, Chirino es conferencista y escritor, compartiendo sus conocimientos y experiencias a través de diversos medios. Sus redes sociales como Instagram y Facebook comparte contenido relacionado con el bienestar y la sanación. Pues lo dicho, démosle una cálida bienvenida a nuestro invitado. Esto es Humanidad Consciente. Hola Lucio, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad muy contento de la invitación y de la participación aquí con ustedes. La verdad que con esta apertura de bueno, que la vida quiere traernos para que podamos compartir en este diálogo, en este compartir que vamos a tener hoy. Bien, Y genial. contigo siempre se tienen conversaciones profundas. No dudo que esta va a ser una charla interesante. Bien. Oye, yo también te saludo porque ya veo que habéis estado con anterioridad, ¿no? En otro encuentro, en tu canal, Bea. Y bueno, Sí. Ahora en este de Humanidad Consciente lo hacemos los 3. Así que nada, encantado de conocerte, Lucio. Gracias, Luis. Un placer, la verdad. Muchas Y gracias. vamos a entrar en materia. Vamos al lío. Sí. Pues bien, tienes una herramienta, Lucio, propia, que te ha dado buenísimos resultados y se llama el método de sanación en 3 pasos, que ya estuvimos hablando en la entrevista anterior. Mi pregunta en este caso es, a nivel a grandes rasgos, ¿cómo ha ayudado a tus pacientes este método tan particular y propio? Bien, sí. La verdad que yo después de, como comenté, por si hay alguna persona nueva viendo el contenido, fue el resultado de la sanación en 3 pasos. Es como este regalo que me ha dado la vida al ir caminando, experimentando con muchas personas a través de diferentes herramientas. Yo siempre me daba cuenta como que había algo que no me terminaba de cerrar. He probado muchas, que no era el caso nombrarlas, pero en pocas palabras lo que la sanación en 3 pasos me permite a mí es darle orden y claridad, ya que cuando muchas personas llegan a un proceso de sanación, una de las cosas que les sucede es que en principio no comprenden qué es la sanación en sí, porque por un lado se les dice una cosa, por otro lado se les dice otra cosa. A mí me llegan muchas personas que cuando incluso en la primera sesión me dicen, yo he tomado una sesión de tal cosa, pero ni siquiera sé, en pocas palabras, cuál era el nombre o qué hacían bien, solo sé que era de energía. Entonces, la sanación en 3 pasos lo que viene es a darle más claridad y de una forma práctica que cualquier persona pueda comprender cómo es un proceso de sanación, ya que en estos 3 pasos nosotros como que aterrizamos de la forma más práctica y clara posible qué es lo que la vida nos pide para que nosotros podamos sanar, ¿sí? Y volvernos personas adultas emocionalmente y que podamos nosotros por nosotros mismos autosanarnos y poder atravesar cualquier tipo de situación en la que nos encontremos, ¿sí? Ya sea un duelo, un cierre de ciclo, alguna situación complicada en la que nos podamos encontrar y también sanar los programas inconscientes, las creencias. Entonces, donde apunta la sanación en 3 pasos, no solo es darle claridad a un proceso de sanación, sino generar que la persona que pueda experimentarla se vuelva un adulto emocional, funcional, y que no necesite de siempre estar
en esto de estar siempre tomando sesiones, siempre en acompañamientos, sino que pueda llegar a una madurez en la cual pueda resolver por sí solo, acompañado obviamente de la vida, los diferentes conflictos en los cuales se puede encontrar, ¿sí? O sea, ¿por qué motivo? Porque entre otras cosas, lo que apunta es hablarle a la conciencia que habita el cuerpo. Por ejemplo, yo en diferentes herramientas que fui incluso parte de la biodescodificación y demás, si bien apuntan al síntoma en nuestro cuerpo, ¿sí? En muchos casos, eh, a veces no se le termina de explicar a la conciencia que habita el cuerpo cuál es el sentido que la vida tiene, ¿sí? Y esto es algo así como que muchas herramientas funcionan como un mecánico, ¿no? O sea, uno va habitando el cuerpo sería como el auto, este auto se choca por diferentes motivos y el terapeuta es como el mecánico al cual uno le lleva el vehículo dañado y cambia lo que tiene que cambiar para que siga en ruta. Pero ¿qué sucede? La conciencia que habita el cuerpo, si no comprende el sentido que tiene la vida, hacia dónde la vida está fluyendo en sí, yo siempre voy a vivir chocando y me voy a volver una persona adicta a terapeutas, adicta a cursos, adicta a capacitaciones, adicta a diferentes herramientas, porque la conciencia que habita el cuerpo sigue sin comprender cuál es el sentido. Entonces, en la sanación en 3 pasos, lo que yo propongo es que lo que necesita el ser humano en principio es tomar conciencia de cuál es el sentido de la vida, luego liberar las emociones, ¿sí? Que tienen estos programas inconscientes y luego accionar hacia ese lugar que la vida me está pidiendo. Genial, Y ser más genial. independiente. Y Luis, tú puedes resonar mucho con lo que él está comentando. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí, sí. Resuena muchísimo. Lucio, en uno de tus vídeos hablabas del rol del Salvador, personas que se sacrifican a sí mismos y a su vida por los demás siempre. Y yo conozco a personas así, que lo hacen porque asumen que es lo que tienen que hacer, ¿no? Esa programación que tienen en el inconsciente. ¿Qué consejo les darías? Bien, en principio comprender que la persona que busca salvar es una persona que está herida, porque en algunos casos la persona que está en el rol del Salvador se cree más, que tiene más autoridad, más sabiduría, para poder sobrellevar una situación que considera que si no se maneja como él cree o como ella cree, se va a derrumbar todo. Y esto es algo así como que yo me siento obligado a estar en este rol. Acá hay que comprender que es una polaridad. O sea, cuando se genera una herida en nosotros, normalmente esto se va a una polaridad. Por un lado aparece esto que nosotros conocemos como la víctima, aquel que no puede, el que no tiene fuerza, el que siente que no es capaz y demás. Y por el otro lado, el mismo dolor, en otros casos, se polariza en aquella persona que tiende a sobreexigirse, a la autoexigencia, por ende, va a buscar ponerse en el salvador de aquellos que él considera víctima y que no pueden. Hay que comprender que ambos, si vamos de lleno y de una forma adulta, ambos están en un comportamiento de inmadurez delante de la vida. O sea, es inmaduro aquel que busca salvar. ¿Por qué motivo? Porque no está comprendiendo que el sentido de la vida, si la vida ha dado a una persona la posibilidad de experimentar esta experiencia humana, es porque esa persona puede por sí misma. Entonces yo me estoy poniendo en un punto en el cual yo considero que soy Dios en la experiencia y por ese motivo estoy cargando a alguien que considero que no va a poder por sí mismo. Entonces, si bien para la sociedad puede ser un comportamiento, entre comillas, adulto, delante de la vida, eso es inmadurez, ¿sí? Porque es estar en un punto en el cual yo considero que esa persona no va a poder por sí mismo. Entonces estoy obligado a estar en ese punto y obviamente desde mi ego y desde la herida busco todas las excusas y todos los motivos para decir por qué sí es así. Acá, si me permiten profundizar un poco más, es muy interesante porque se podría decir que existen dos víctimas, entre comillas. Una es el niño, porque no puede por sí mismo, y en el sentido de la vida el niño necesita que alguien lo proteja y lo cuide hasta que sea adulto. Y en otro lado, los ancianos. Y acá hay un tema delicado, porque cuando se trata de los ancianos es como que se justifica más el punto del rol del Salvador, ¿sí? Como que no, es que obviamente esta persona no puede por sí misma. Pero ¿qué sucede? La vida a esa persona
en muchos años le ha dado la posibilidad de que pueda adentrarse y pueda corregirse en el sentido que la vida tiene. Pero resulta que hay muchas personas que por esta estructura que tienen dicen, no, es que yo voy a vivir la vida así como quiero, y después de adulto, pues bueno, mi hijo me tendrá que cuidar, o mi marido me tendrá que cuidar, o alguien me tendrá que cuidar, porque, o sea, yo quiero vivir, quiero que la vida se doblegue a lo que yo quiero. Creo que te entiendo. Y Por estoy ejemplo, vivir así. padres que llevan la vida que tienen que llevar, es decir, experimentan, viven libremente y después los hijos no pueden tener la misma posibilidad. Exacto, exacto. Entonces, este tipo de comportamientos, como también los divorcios, en los cuales no ha habido un punto de responsabilidad, son como puntos muy claves donde esta idea del Salvador se posiciona con tal fuerza que obviamente genera diferentes excusas y demás motivos para que yo no pueda entrar en la experiencia de lleno. Entonces termino de alguna otra forma viendo a alguien víctima de algo para yo seguir ejerciendo desde ese lugar. Entonces, este tema es tan profundo que hay personas que pierden parejas, matrimonios, pierden a sus propios hijos por querer salvar a esta, entre comillas, víctima, porque Es que para que te el vuelves Salvador exista, intransigente o controlador en parte también. claro, es que para que el Salvador exista tiene que haber desde otro lado, entre comillas, una víctima, alguien que considera que no puede por sí mismo resolver. Entonces ahí entra justamente el Salvador para darle esa comodidad a la otra persona, generando y perpetuando la inmadurez. Entonces, a veces él cree que realmente está apoyando, está fluyendo, está haciendo que las cosas funcionen, y en lo profundo lo único que realmente está haciendo es solo, por un lado, oprimirse a sí mismo, o sea, reprimirse por la posibilidad que la vida a él le da de expandirse en otras áreas, justificando el motivo, que obviamente es lo que él considera la familia, el trabajo, mis compañeros, a lo que me dedico, lo que sea, poniendo como una excusa ese punto. Y por otro lado, la posibilidad de que las demás personas maduren, que es lo que más tiene que comprender el que está en el rol del Salvador, que está impidiendo toda posibilidad de que estén madurando su entorno, porque él está haciendo de un Dios delante de esas personas cuando realmente no lo es. Es solo una persona herida que está polarizada y que porque todavía no comprende eso en sí mismo y no ha podido adentrarse a tomar conciencia del movimiento que está haciendo a través del dolor en el cual se encuentra, que obviamente esto tiene mucho que ver con la infancia, donde no hubieron padres que tenían la autoridad para resolver, entonces yo empecé a resolver. Entonces, si yo ahí, por ejemplo, aplicando la sanación en 3 pasos, no comprendo primero que debo tomar conciencia que soy el resultado de una herida, luego libero las emociones que me conllevan esto de a veces tener que soltar mi padre, la pareja, mis hijos o aquel familiar o lo que sea que yo esté salvando, y luego acciono en el sentido de la vida, que es lo que me propone la sanación en 3 pasos. Este ser humano va a vivir siempre experimentando a través de un autoengaño y de una estructura muy limitante como la del Salvador su experiencia de vida. Por lo tanto, nunca va a poder experimentar ni la abundancia, ni la madurez, ni la comprensión de para qué él ha venido a experimentarse. Entiendo el punto y además es similar a un padre que sobreprotege a su hijo y no lo deja crecer, ni desarrollarse, ni saber defenderse por sí mismo, que Exacto. realmente En lo hace que la persona profundo, dependa enteramente de ti, o por lo menos es el objetivo, en parte. claro, en lo profundo, y esto puede que duela lo que voy a decir, pero es una muy buena forma de resumir para tocar el ego del Salvador, porque el Salvador tiene un ego muy fuerte, por eso él salva, porque él cree que tiene esa fuerza para poder hacerlo, y la herida le ha generado una fuerza enorme, que obviamente lo lleva a controlar, a exigir, a demandar en muchas cosas, y a crear un entorno que también tiene que aguantar las quejas que él tiene, porque claro, salvar conlleva que yo me sienta mal, que muchas cosas que el entorno va a tener que aguantar de mí. Sí, pero Entonces, al yo lo final he vivido. son personas que se quedan súper aisladas porque los van dejando por imposibles. Es que yo conozco a Claro. personas así, ¿no? Que están siempre, lo que tú dices, intentando darte consejos, tiene que ser esto, si no haces esto, no lo estás haciendo bien. Al final,
son grandes abandonados también. Claro, totalmente, porque en lo profundo realmente, y esto puede doler, pero es un punto importante, es una forma violenta de vivir, porque no deja que los demás experimenten la vida como la tienen que experimentar, y él tampoco, y de alguna otra forma él también se termina cargando a ciertas personas, si tiene familia o demás. ¿Por qué motivo? O sea, cuando hablo de familia, hijos, pareja y demás, porque el rol del Salvador no se puede vivir desde un punto de plenitud sin que tenga altibajos muy fuertes. O sea, en un momento yo me voy a sentir que estoy salvando a una persona y por otro lado voy a entrar en unas crisis brutales que mi entorno va a tener que absorber. Entonces, obviamente, es lo más probable, como bien dices, Luis, o sea, esta persona va a terminar en muchos casos en un punto de mucha soledad, de mucha rabia reprimida, de muchas emociones muy densas, como en un punto de vacío, pero un vacío que es el resultado de haber vivido tanto cúmulo de dolor que después genera ese vacío y que obviamente no es más ni menos que la muestra clara de que el sentido de la vida no lo está apoyando. O sea, por eso es que se siente todo este peso, porque a pesar de que él cree que está haciendo lo correcto y lo bueno, la vida no lo está acompañando. Comprendo. Pues ahora voy a pasar a otra pregunta. Y es que tienes una visión muy interesante de la ley de la atracción. Y me explico. Dices que nosotros no atraemos lo que queremos, sino lo que somos. Es así, ¿no? Claro, desde mi punto, desde mi experiencia, esto sí quiero dejarlo claro, que yo siempre les hablo desde mi experiencia, desde lo que he Muy bien. experimentado, de lo que he podido cuestionar en estos años, Ujú. y es que nosotros no vamos a traer lo que nosotros queremos porque nosotros vamos a traer lo que somos. Y cuando hablo de lo que somos, hablo de que las heridas, los conflictos, los programas que nosotros hemos experimentado generan una vibración, ¿sí? Esa vibración interna es la que realmente está mostrando en este plano humano quién soy. O sea, es esa vibración, si bien es real, que podríamos decir, bueno, pero en lo más profundo yo soy el universo, sí es real. Pero en esta experiencia dual, cuando nosotros venimos a través de nuestros padres, estamos absorbiendo toda esta información, toda esta programación. Entonces nosotros vamos a vibrar desde ese lugar. Entonces yo puedo desear, puedo anhelar ciertas cosas para que vengan a mi vida, pero en muchos casos no se van a dar, te podría decir que en la mayoría de los casos no se van a dar, porque la vibración interna que yo tengo, ¿sí? Es más fuerte que todo deseo mental que yo pueda estar poniendo como una forma de querer atraer algo. O sea, esto es como que la vibración de mi cuerpo, ¿sí? Y de mi inconsciente es tan fuerte que es la verdadera. O sea, nosotros el 97%, 95%, dicen siempre que es lo que realmente se manifiesta en la realidad, ¿sí? Es la programación inconsciente. Y nuestra parte consciente es mínima. Entonces nosotros desde nuestro lado consciente podemos anhelar muchas cosas para querer atraer a nuestra vida, pero la programación inconsciente siempre va a estar de una otra forma apartando eso por más deseos que yo tenga, ¿sí? Entonces, desde la observación que yo veo y que yo he experimentado, es imposible atraer algo diferente a lo que eres. O sea, si yo en mi historia de vida tengo muchísimo dolor y quiero atraer a una persona que sea una persona bien para vivir plenitud y demás, va a ser imposible que eso venga porque yo mismo lo estoy contrarrestando, yo mismo lo estoy alejando con la programación inconsciente que yo tengo. Solo que el engaño aquí se produce porque cuando uno nace, o se empieza a tomar conciencia, desde este punto, cuando hablo de conciencia, hablo de la conciencia de este sistema dual que nosotros aprendemos, empezamos a sentir el dolor de la programación inconsciente, todos estos miedos, estos dolores por todo lo que yo traigo a esta experiencia humana para poder sanar, para poder trascender, y esta parte a la que le duele a través de digamos, esta conciencia dual, de esta mentalidad dual que tenemos aquí, empieza a decir, a mí me duele algo mucho, entonces, ¿qué es lo que yo necesitaría para que este dolor se vaya? Y bueno, pues una casa buena,
pues un auto, pues una pareja de tal forma, pero nosotros, el tema está en que no sabemos cómo sanar las emociones densas para que se pueda crear esa realidad. Porque en sí nosotros no vamos a traer algo que no podamos sostener con nuestra vibración. Entonces, si nuestra vibración es muy densa, es de dolor, es de miedo y demás, el ego probablemente diga, ok, trae a una persona tranquila y que esté bien y todas estas cosas para que nos podamos complementar y sentirnos bien, pero realmente mi vibración no puede sostener algo así. Entonces, nosotros para poder revertir y poder transformar esto, y la palabra, desde lo que yo percibo, incluso no sería atraer, sino más sería crear. O sea, para poder yo crear a una persona que pueda compartir conmigo desde este punto de plenitud, lo primero que yo tendría que hacer es sanar todos esos programas inconscientes, que el movimiento no es atraer desde un lado mental como manifestar o estar repitiendo frases todo el tiempo, ¿sí? Sino que más bien se produce de forma natural cuando yo me adentro a poder sanar esos programas inconscientes. Como resultado de eso, mi vibración se vuelve más liviana y por lo tanto termino creando a una persona o una situación en la cual yo me pueda sostener también, porque si no, de lo contrario, va a ser algo así como que yo me voy a un hotel 5 estrellas pensando que estoy viviendo muy bien ahí, estoy en un momento de plenitud ahí, pero luego me toca saber que cuando pasen 3, 4 días que me doy vacaciones voy a volver a mi realidad, que es un caos. O sea, es como algo así que como que puedo adentrarme un poco a esa vibración, pero es una forma superficial. Luego vuelvo a donde realmente pertenezco. O sea, esa es mi forma de ver que no vamos a traer lo que queremos, sino lo que somos. Sí, sí, además, fíjate, querida amiga Bea y Lucio, que están las redes plagadas de cursos de manifestar. Puedes manifestar lo que quieres, el coche que quieres, la pareja que quieres, la profesión que quieres. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué Con crees tú? ¿Qué respecto, grado de efectividad pueden tener? y yo creo que el ser humano, como siempre busca el camino fácil y el placebo, lo podemos ver incluso hasta en la salud, como cuando a una persona se le muestra, viene con un síntoma, un dolor, y uno le muestra lo que tiene que sanar, en muchos casos se elige más bien ir a tomar una pastilla porque obviamente es una forma más rápida, o al terminar una relación de pareja antes de yo adentrarme a ver lo que realmente esta persona me está mostrando, me es más fácil escuchar el consejo del amigo, de la amiga o de alguien que me dice, no, tómate unos días de vacaciones o salí a tomar acá unas copas para que ese dolor no se note tanto. Realmente dentro de lo que nosotros conocemos como la espiritualidad, entre comillas, también hay muchas formas de querer resolver los conflictos intentando esquivar el dolor, evitando el dolor, no comprendiendo que el dolor está puesto como por la vida como una puerta para que yo pueda adentrarme a estos conflictos que nosotros tenemos que trascender. Entonces, como el sistema al ser humano le ha enseñado a evadir el dolor, todo se trata de intentar evadir, o sea, de buscar formas para distraerlos. En esta idea de la espiritualidad, el New Age y todas estas cosas, también está este punto de querer como que solucionar las cosas de una forma más fácil, pero sin tocar la raíz ni lo profundo. Entonces, en estas formas, si bien al principio parecen como unas respuestas rápidas, por lo cual son muy atractivas, es como que yo rápidamente quiero ir hacia ese lugar, e incluso yo en un momento de mi vida lo hice porque digo, bueno, ok, si yo tampoco me voy a autocastigar, o sea, digo, si esto existe y me puede dar una respuesta más rápido, pues yo lo quiero probar. Pero cuando me entré ahí, me di cuenta que la vida me puso en un punto de decir, ok, o vas a elegir como forma tapar lo que estás sintiendo y estarte repitiendo cosas que en lo profundo no estás sintiendo, pero como que son placebos, o realmente te vas a entrar a sanar. Entonces, para mí, sin poner, o sea, por un lado le podría decir que es un tropiezo para la gente que quiere sanar de forma profunda, pero si quitamos los juicios,
también es real que es una forma en la cual algunos necesitan experimentar para luego adentrarse a lo que es más profundo, según lo que yo digo, ¿no? O sea, no quiero decir que tengo la verdad absoluta de las cosas ni nada parecido, pero sí considero de que todas estas formas eh, son como, yo lo veo como grados en los cuales uno tiene que pasar, si tiene alguna duda, adentrarse, experimentarlas, pero luego la honestidad y la transparencia de aquel que está viviendo la experiencia humana le va a hacer con total claridad saber de que el camino por ahí, desde lo que yo percibo, vuelvo a decirlo, no es. O sea, sé que puedo generar un poco de incomodidad a algunas personas, pero es la parte que a mí me toca, ¿no? Hablar desde mi experiencia y de lo que percibo. No, pero Claro, tiene sentido, hay que tener responsabilidad y el autoconocimiento pues pasa por analizarnos y saber qué emociones no hemos transitado adecuadamente o que nos están afectando en nuestro día a día. Y eso solo vas a llegar a ese punto metiéndote en esa parte que no es tan bonita y analizando a ver qué es lo que pasa. Vamos, enfrentándote al Claro, dolor, básicamente. claro, total. Es que ese tema es muy interesante y muy profundo porque estas personas cuando empiezan, o sea, cuando empiezan a experimentar este tipo de cosas, les es muy fácil que lleguen a un punto dual también, entre comillas, de la espiritualidad, donde empiezan a sentirse atacadas por todo, pero de una forma en la cual como que me atacan, yo me siento atacado, ya empiezo a entrar en el punto astral, donde siento ataques de forma continua, y porque es lógico que si yo no me estoy responsabilizando y siendo adulto en la experiencia que estoy viendo acá humana, es obvio que si no estoy yendo a la raíz, a lo profundo, en este punto más como superficial de abordar las cosas, al no encontrar una respuesta, la respuesta va a venir dentro de este campo, entre comillas, espiritual, diciendo que hay otros seres que me están atacando porque, claro, si yo estoy haciendo lo que mejor puedo aquí, si yo estoy poniendo la mejor intención, pero resulta que no estoy manifestando nada, estoy poniendo decreto, estoy respirando, estoy meditando, estoy haciendo yoga, estoy saliendo al retiro de 5 días, tengo cierta práctica de forma continua, hago mindfulness sin parar, pero más sin embargo no me está dando resultado, es lógico que en este globo espiritual voy a encontrar algún otro tipo de respuesta y esa respuesta probablemente es justamente ese punto, pues que alguien me está atacando y que ya no es de este plano. Y realmente el ataque profundo viene de que yo no me estoy queriendo ver realmente. Si bien es real que si nos adentramos a otros puntos, a otros planos en los cuales yo también considero que existen y sé de que también hay un punto de manifestación fuerte con todo esto, eh, es importante comprender desde la honestidad si yo estoy evadiéndome, ¿sí? O sea, si en la experiencia, porque yo no me quiero adentrar a una emoción que me parece dolorosa para mí, empiezo en esta fuga, en este escape y termino diciendo que realmente hay seres que me están maltratando, pero el primero que se maltrata soy yo y solo se está manifestando esta realidad para que yo me pueda terminar de una u otra forma de rendir al sentido que tiene la vida. ¿por qué es tan importante el agradecimiento para poder sanar? En mi caso particular, yo veo que el agradecimiento es una forma en la que nosotros de forma adulta dejamos de negar la experiencia humana, porque en los diferentes conflictos, dolores que podemos atravesar, que forman parte de la experiencia humana, donde las emociones básicas están la tristeza, la rabia, y normalmente esto se manifiesta a través de ciertos dolores que nosotros experimentamos. El agradecimiento es un punto en el cual yo no estoy renegando, no estoy rechazando, no estoy evitando la experiencia humana. Entonces, para mí, agradecer algo que, por ejemplo, incluso hice ahora justamente antes de empezar este compartir con ustedes, porque el tema de la casa a mí me movilizó mucho, entonces el tema de trabajar con los constructores, que mucha gente que a veces trabaja de cosas que no le gusta, entonces generan una vibración densa en sí, porque trabajar de algo que a uno no le gusta,
estar incómodo, pasar calor. Obvio que les genera a ellos una incomodidad y yo por más intenciones que pueda tener de decir, ok, tengo que sobrellevar esto, generan ciertos picos de estrés y demás. Y yo en un momento, hoy, digo, ok, quiero entrar en la entrevista en un punto de apertura. Entonces, justamente me puse a agradecer. Y en este agradecimiento, una de las cosas que tomaba conciencia mientras lo hacía, era de que justamente es la forma en la que yo no estoy rechazando, no estoy negando la experiencia humana. Entonces es una forma de decir, ok, sí, yo estoy aceptando que he venido a experimentar la humanidad aquí y que en ese experimentar hay momentos de densidad, donde en mi caso particular el agradecimiento a mí me permite conectarme más desde un lado de profunda humildad con el hecho de decir, sí, es real. O sea, no solo el agradecimiento cuando todo me va bien, sino el agradecimiento cuando estoy en un momento de crisis y demás, donde yo como que me conecto con este sentido de la vida y agradezco porque están sucediendo cosas que no sé probablemente cuáles son los motivos profundos de por qué están sucediendo, pero en ese momento me permite encauzarme eh, en un lugar de que yo considero que es muy profundo el agradecimiento para poder estar afirmándose en este plano de la materia. Totalmente de acuerdo, porque el agradecimiento hace que tú seas consciente de que atraes todo por parte del inconsciente y agradeces porque te das cuenta. Toda persona que no agradece se hace la víctima. Claro, total, total. Sí, y entra en el drama, total. Es Cuando se como entra que, en el drama es, tú me has hecho, tú me debes, tú no sé qué, tú no sé cuánto. Y tenemos que ser conscientes de que todo está en nuestro interior. Al final, siempre, siempre es lo mismo. Pero que lo vamos a repetir una y mil veces y millones de veces hasta que la gente sea consciente en este gran despertar que es ahora. Y tenemos que seguir machacando. Y entre todos, creo que poquito a poco lo estamos consiguiendo, ¿verdad, compañera amiga? Y estaba pensando que no se pueden esperar arcoíris todos los días, No. tampoco. Y hay que ser consciente de eso. Y perdón, me ubico. Sí, 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 es que es muy importante eso, sí. Por mi experiencia profesional, hablo también desde mi foco, ¿no? He llegado a la conclusión de que la mayoría de las personas, de una manera o de otra, tienen un trauma de abandono. De una manera u otra, cada uno desde su perspectiva. Es mi experiencia, obviamente. Y quería preguntarte si tú has tenido una sensación similar en tu trabajo terapéutico. sí, o sea, yo considero que todos los seres humanos tenemos dos grandes heridas que venimos a poderlas trascender, y una es la del abandono y otra es la del rechazo. Yo considero que todos los seres humanos tenemos esas heridas y que se van a manifestar en diferentes momentos de nuestra vida y que las podemos experimentar. Por ejemplo, el padre cuando toca que sus hijos se independicen y se vayan del hogar, la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo, digamos. Entonces, poder trascender el abandono y el rechazo, que vuelvo a decir, considero que son heridas que todos los seres humanos tenemos y que necesitamos trascenderlas para poder vivir en un estado de abundancia. Compréndase abundancia con algo mucho más profundo que tener dinero, ¿no? Para que podamos vivir en abundancia, todos tenemos que sanar el rechazo y el abandono, ya que en cada movimiento que nosotros hagamos para poder sanar una emoción densa, se va a experimentar alguna de estas emociones, ¿sí? O sea, se va a manifestar porque en este punto de yo convertirme en un adulto emocional, que una persona madura, para poder experimentar la vida, que es justamente lo que yo propongo en el camino de la sanación en tres pasos, que este ser humano pueda ser un adulto delante de la vida y va a vivir crisis, situaciones difíciles, pero las va a poder trascender, porque la vida le va a proveer los recursos para que lo haga, no se va a bloquear, no se va a quedar. Una de las claves para que ese ser humano no se bloquee es poder comprender eso, que el abandono y el rechazo es algo que va a experimentar y que obviamente cuando uno entra a este camino de la espiritualidad, de la conciencia, del despertar, como otros nombres que le hemos ido poniendo a esta experiencia, va a experimentarlo.
va a experimentar el abandono de amigos, va a experimentar probablemente el abandono de seres que considera muy importante en esta familia de sangre, de este plano, va a experimentar diferentes momentos de abandono y de rechazo, que en algunos casos ese rechazo no va a ser porque directamente la persona me lo diga, sino porque yo voy a sentir el rechazo al ver justamente diferentes situaciones donde son necesarios experimentarlos para que se pueda cumplir un poco esto lo que decía Jesús, metiendo algo bíblico de que muchos son las personas que la vida busca, pero pocos son los que se terminan escogiendo a sí mismos. O sea, esta experiencia humana eh, necesita valentía para poder transitarla. Entonces, Sin duda. considero que el abandono y el rechazo es algo que no nos va a tocar vivir una sola vez, sino varias veces en diferentes etapas. Y cuando uno elige un camino de conciencia, también lo va a tener que experimentar. Estoy de acuerdo. Bueno, tenemos luego las otras tres heridas, que es la de humillación, la injusticia y también la de la traición, ¿verdad? Las 5 grandes Claro, heridas del alma. claro, total. Pero sí es real que desde lo que yo percibo, siempre en la de rechazo y la de abandono, son como las que podría resumir todas las heridas. Ese Ujú. punto de justamente que cuando alguien va a vivir algún tipo de injusticia o de traición y demás, siempre se va a detonar dentro un punto de abandono o un punto de rechazo. Yo creo que el ser humano que logra comprender que puede transitar el abandono y el rechazo es un ser humano que realmente va a experimentar la vida desde otro lugar. Y si se siente traicionado en ese momento, él va a sentir el abandono o el rechazo de una forma muy fuerte, o si la de injusticia o la de humillación van a disparar el abandono y el rechazo, eh, pero los va a poder transitar. Por eso es que me gusta resumirlas a todas como, con esos dos puntos. Si un Y ser que humano una lleva comprende, a otra. claro, que si uno comprende y puede transitar estas dos heridas más profundas, se podría decir que está preparado para experimentar una vida que un ser humano que no las puede experimentar, no las puede transitar, nunca va a poder vivir las experiencias que viva una persona que aprende a sanar el abandono y el rechazo. Es importante ir hacia el niño interior y sanar esas heridas. Así es, así es. Vuelvo a decirles, considero que esto es importante que se comprenda desde mi punto. Todos venimos a transitar la herida de abandono y de rechazo. Unos con mayor fuerza, otros con menor, pero todos la venimos a transitar. Ujú. ¿Y para qué escogemos pareja? He tenido, bueno, pues el placer de ver ese vídeo y me parece tan fascinante tu conclusión que me encantaría que la compartieras con la audiencia. Bien, bueno, la verdad, gracias por el ver el contenido primero. Y yo siempre de lo que hablo en los videos, yo nunca preparo nada. O sea, a mí me da un poco de gracia decirlo porque es como que yo soy de las personas que considero que cuando uno vive una vida, y esto me parece importante ponerlo antes de responder, cuando uno vive de una forma consciente, normalmente no necesita preparar nada, porque ya está preparado. Esto es como que solo la vida le presenta el escenario y esto es algo así como un jugador de fútbol que siempre está jugando al fútbol y de repente lo invitan a un partido de golpe. Él no necesita practicar ni ensayar porque él dice, pues ya estoy listo, voy a entrar solo a jugar y a mostrar el talento que en sí uno en la vida le ha dado. Entonces, me parece importante esta comprensión de que tenemos que justamente adentrarnos a poder expresar. En mi caso, yo no preparo nada, pero sí lo que expongo ahí, de que nosotros, el sentido de la vida, es que nosotros como venimos a este plano dual a través de nuestros padres, padre y madre, nosotros cuando nace en nosotros la pulsión sexual y el ego, que eso yo lo explico mucho en el sentido de la vida y todos estos temas, esa pulsión genera que yo salga del hogar. ¿Sí? El sentido que tiene la vida a través de esa pulsión es que yo salga del hogar. Entonces, cuando yo salgo del hogar a experimentar, la forma en el cual la vida tiene de que yo pueda adentrarme a sanar
es ponerme a una persona que yo voy a crear a través de la vibración para que yo pueda ver esa parte de mí que yo no estoy pudiendo ver por mí mismo, ¿sí? Entonces, la vibración lo que hace es crear a una persona para que yo pueda ver esa parte de mí que yo no veo por mí mismo y que necesitamos de un otro. Porque justamente el otro existe para que yo pueda conocerme a mí mismo. Entonces nosotros atraemos pareja con un solo fin desde este punto evolutivo, y primero es autoconocernos y luego es poder sanar esa parte en la cual mis padres se quedaron. O sea, en ese punto de evolución donde se quedaron mis padres, donde, entre comillas, se podría decir, me dejaron a mí, hasta el estado de conciencia que ellos llegaron, la vida me da a mí la posibilidad de yo poder trascender ese estado en el cual ellos se quedaron, y la forma en la que lo hace es dándome a mí la posibilidad de que yo, al salir de la familia, pueda conectar con un ser externo a mi familia para poder seguir evolucionando eso que se quedó trabado en mi familia. Entonces, yo ahí no me puedo quedar en este punto de culpabilizar a mis padres, de victimizarme ante la situación, porque la vida como un adulto funcional me está permitiendo a mí la posibilidad de que yo sane lo que yo vi mal o vi que podría haber evolucionado en mis padres. Entonces, atraemos pareja para poder sanarnos a nosotros mismos y para poder corregir lo que nosotros vimos de nuestros padres y podernos adentrar y comprender cuál es el sentido que la vida tiene, y de esa forma poder expandirnos. Interesante. Wow. Súper, súper interesante. Sí, es increíble. Y ya siguiendo el tema de la pareja, ¿qué parámetros consideras fundamentales para tener una relación de pareja estable y sana, sobre todo? Y más, Lucio, esto es una puntualización que me gustaría hacer, el tema de las parejas, que hoy no nos aguantamos nada. Claro, sí. Bueno, total. Cuidadito que hoy el tema de las parejas es un fin de semana. Ah, que sí, estoy enamorado, y cuando pasa un mes dice, no, esto ya como que no. No aguantamos a nadie ya, ¿eh? Total, gracias, Sí, Luis, porque por es verdad, aporte. hay una diferencia entre aguantar maltrato, que eso por supuesto no estamos hablando de eso, ¿eh? pero no aguantamos las incomodidades. No Desde estamos que la hablando de situación eso. se pone, pero me Estamos explico, sí, que la por situación supuesto. desde que se pone un poco incómoda, ya Claro, muchos decimos, ¿para qué? claro, No me claro. apetece. Es como que Que inflamos ese es el el tema, globo, ¿no? tenemos en unas expectativas muy grandes con alguien, ¿eh? Inflamos un globo, y cuando pasa muy poquito tiempo, como que ya lo pinchamos, porque lo pinchamos nosotros, ¿eh? La otra persona siempre refleja algo nuestro. ¿Qué ha cambiado en los tiempos anteriores a los de nuestros padres y ahora? Qué interesante. Me parece re interesante empezar por ahí. Bien, primero, para poder comprender ese punto, me gustaría que nos adentráramos a comprender la polaridad. Cuando en el pasado, esto me parece muy importante comprenderlo a través del sentido de la vida y de cómo el universo funciona, ¿no? Porque en el pasado se aguantaba todo, entonces la polaridad de aguantar todo, o sea, el maltrato, la violencia y demás, sería algo así como lo que no aguanto nada. Entonces nosotros todavía estamos experimentando esta polaridad, nos hemos ido al extremo de no querer experimentar nada con respecto a lo que en mi inconsciente representa el dolor de mi padre y de mi madre, que vi aguantar tanto dolor en mis abuelos, en mis parientes y demás, que hoy yo no quiero aguantar nada. Entonces, obviamente salvando este punto que hablaron, esto de la violencia, que se comprende, somos todos adultos, seguramente lo estamos viendo esto para comprender de que no estamos metiendo la violencia como un punto de tolerancia, sino más bien de forjar lo que la vida nos llama a forjar, que es esto de ir forjando el carácter y volviéndonos adultos al ir evolucionando en esas áreas que quedaron trabadas. Entonces estamos atravesando esta polaridad de como antes lo aguantaron todo, hoy no lo quiero aguantar nada. Entonces comprendamos que eso también es una herida. O sea, aguantar todo y no querer verse en nadie son polaridades del mismo dolor. Entonces nosotros tenemos que trascender a ambas. Ni me quedo aguantando lo inaguantable, ni tampoco intento vivir de una forma superficial a través del hecho de no adentrarme en ninguna relación, a poder, lógicamente, ver lo que esa persona viene a mostrarme, ¿sí? Saliendo desde ese punto del cual
tenemos que comprender de que si yo no me permito adentrarme en una relación, cuando hablo de adentrarme me refiero a poder ver ese punto de sombra de la relación, no estoy experimentando el amor a través de otra persona. O sea que si yo quiero ver solo la luz de alguien, estoy viendo algo así como la mitad de la persona o prácticamente menos de la mitad, porque sería un fragmento muy pequeño y no estoy pudiendo ver lo profundo, el regalo que tiene la vida cuando yo puedo ver a una persona a través de sus sombras, de esta parte que va a mostrarme de lo que quedó inconcluso en mi vida. Y es más, el sentido de la vida justamente evolutivo es que yo pueda ver ese punto de sombra. Y para adentrarme a la sombra va a haber dolor. Y esto es lo que a veces no se quiere experimentar en la actualidad a través de estas relaciones tan fugaces, porque no se quiere ver algo más que lo que yo tengo como idea. Y lo que yo tengo como idea es medio Disney, o sea, es medio superficial. Entonces, no quiero adentrarme a ver nada más que eso. Entonces, es obvio que esas relaciones nunca van a experimentar nada profundo ni nada relacionado al amor, porque no se están dejando ver en profundidad. Entonces, ¿cómo se puede uno encontrar una relación sana? O sea, ¿cómo poder experimentarse con un otro? Lo primero es la honestidad, o sea, la honestidad en el estado de conciencia en el cual yo me encuentro. Por ejemplo, yo que me he mudado hace poquito y estoy con el tema de la casa, cuando voy a conocer a una amistad algo, a mí me toca de forma obligada tener que decir que yo estoy en el proceso de la construcción de la casa, como bien se los dije a ustedes antes de que empezáramos esta entrevista. O sea, puede parecer de que quizás a mí, o sea, por un lado me gustaría decir, bueno, pues, o sea, este tema de la casa me gustaría sacarlo de lado para yo relacionarme desde otro lugar por todo lo que conlleva la responsabilidad, ¿no? Pero yo estaría reprimiendo una parte de mí, de lo que yo estoy atravesando y lo que soy en este momento. Entonces yo necesito comprender que tengo que relacionarme desde ese lugar porque en ese lugar la vida me ha puesto. Entonces yo me estoy mostrando un ser que me amo cuando yo expreso eso, por encima de la incomodidad que le pueda generar a las personas que no lo comprendan. Entonces, en las relaciones es igual. Yo necesito mostrarme tal cual soy delante de una relación para tener una relación sana. Si yo en el momento que conozco a alguien empiezo a entrar en la incoherencia de, por ejemplo, siento algo, pero como sé que esto que siento le va a molestar a la pareja que tengo, le digo otra cosa porque esto que le voy a decir me asegura de que él o ella no se va a ir, si yo reprimo lo que siento, ahí hay violencia. ¿Sí? ¿Por qué lógicamente? Porque hay violencia, porque no estoy yendo en un punto de coherencia. Entonces, una de las claves para tener una relación que sea sana es la coherencia entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que hago. ¿Sí? O sea, y hablo de esta violencia que se genera en nosotros mismos cuando nosotros reprimimos lo que somos. Hay muchas relaciones que ya se han forjado desde el miedo, donde yo ya sé que tengo que decirle para que él o ella haga tal cosa, porque si le digo otra cosa acaba de haber caos. Entonces yo esa parte de caos la estoy evitando. Entonces eso tarde o temprano va a generar una ruptura, va a generar violencia, porque obviamente estoy yendo en contra del sentido natural de la vida. ¿Y cuál es el sentido? Que yo tengo que mostrarme tal cual soy, porque si no, no hay amor. Entonces, la coherencia es uno de los puntos más importantes a la hora de relacionarnos. Mi pregunta sería, ¿cuál es la coherencia que estás teniendo con respecto a una relación o a la vida que tienes? Porque si no hay coherencia, obviamente no hay amor. Por más que tengas una relación de lo que quieras llamarle, ya sea que sea uno casado o no, lo que sea, si no hay coherencia no hay amor. ¿Sí? Para que haya amor tiene que haber coherencia. Y tiene que poder comprenderse los puntos de las emociones básicas, como que vamos a atravesar rabia, algún momento de enojo, que yo me lo tengo que permitir porque la otra persona, yo estoy en una relación para poder trascender eso, va a haber tristeza, va a haber miedo, cosas que a veces no se quieren mostrar en las relaciones, por eso vuelve el control y diferentes emociones muy densas, y también van a haber momentos de alegría como tal. Entonces, para poder tener una relación sana, lo primero que yo también tengo que comprender es que va a haber sombra y que esa sombra no tiene que ser tapada.
Para que haya una relación consciente, la sombra debe expresarse en una relación. Y debe haber la honestidad de querer verla, de querer hablar de ella, ¿sí? No negarla, no rechazarla, hablar de la sombra en la relación, para que de esa forma se pueda trascender y de esa forma uno puede evolucionar. Entonces, como para resumir este punto, la coherencia entre lo que pienso, siento y hago, la transparencia de lo que estoy sintiendo, y el punto de obviamente también es sanar, como decimos antes, el abandono y el rechazo dentro de la relación. Porque va a haber momentos en los que la pareja o la relación en la que yo estoy no va a estar de acuerdo conmigo. Y ahí va a saltar el abandono, va a saltar el rechazo. Porque es necesario que salte como parte de esta experiencia en la cual hay un lado individual, por más que somos dos en la experiencia ahí, hay un punto individual donde la vida a mí me permite experimentar ciertas cosas que mi pareja probablemente no las experimente del mismo lugar, pero sí unificar eso para de esa forma poder evolucionar. Entonces, comprender las emociones, también las emociones básicas. Hay relaciones que no se permiten las emociones, ni siquiera las comprenden. O sea, hay que estar dispuesto a sanar esta parte que yo no vi que mis padres sanaron para estar en relación, si yo quiero estar en una relación sana. Es importantísimo todo lo que estás diciendo porque qué bueno es tener una buena comunicación con la pareja. Porque que no se nos olvide que la pareja ha abrido para que crezca contigo, para crecer, por eso es una pareja, ¿no? Para ir a la par. Una buena comunicación y si tienes algo que tienes que decir, decirlo siempre desde la tranquilidad, ¿no? Creo yo. Oye, pues mira, siento esto así, con mis heridas, y te lo voy a expresar, pero desde la calma. La comunicación es lo más importante, porque lo que tú dices, si vamos dejando de lado estar con la pareja, hacer cosas con la pareja, no comunicarnos, al final son como capitas de cebollas que se van quedando incrustando y al final nunca vamos a solucionar nada. Claro, es que nosotros tenemos que saber cuando vamos a relacionarnos con una pareja, es que nosotros venimos a evolucionar a través de esa persona, no a pasar momentos solamente felices, buenos y agradables, que eso tiene que ver con una etapa primaria de la relación, sino que tiene que ver con que la vida lo que quiere mostrarnos a través de una relación es justamente todo eso que nosotros no podemos ver de nosotros mismos y que no vimos que nuestros padres pudieron trascender. Entonces, si yo no estoy dispuesto a sentir dolor, si no estoy dispuesto en uno que otro momento a discutir con la pareja, en ese punto en el cual se activa ese programa, esas heridas que no se pudieron resolver, realmente no estoy dispuesto a estar en una relación madura y adulta. Entonces, tarde o temprano, obviamente eso va a terminar derrumbando esa relación. O sea, es importante comprender que si alguien está queriendo relacionarse, buscar una pareja o quiere evolucionar en una relación, que ese es el sentido de la vida a través de una relación, no solo el hecho de dar a luz un hijo, que eso a veces se lo toma como un hogar, un hijo, una familia, como un punto de evolución. Muchas personas que pueden evolucionar desde ese lugar, desde un lugar desmaterial y más biológico, pero en su estado de conciencia siguen exactamente en el mismo lugar que sus padres, solo han crecido nada más en el punto de la materia. Entonces, cuando uno busca, cuando uno se va a compartir con alguien, lo primero que tiene que comprender es que esa persona van a atravesar momentos de evolución y entiéndase momentos de evolución, o sea, más bien compréndase momentos de evolución como momentos de dolor, momentos de desencuentro, de soledad, de miedo, de incertidumbre, pero que forman parte de la experiencia. O sea que yo no los puedo negar, no los puedo evitar, porque tarde o temprano eso va a generar violencia, sino que más bien forman parte de transitar y que es ahí donde realmente una persona que se permite experimentar a través de una relación el miedo, la soledad, la incertidumbre y toda esta inquietud, todo este dolor que puede transitarse en algunos periodos, es ahí donde realmente está el amor llevando la experiencia, porque justamente es el amor, el sentido que la vida tiene, el que da la fuerza, el que da la conciencia y el que da la experiencia para que se pueda transitar esos momentos. Entonces el amor no es evitar esos momentos, el amor es justamente tener la comprensión de que es esa energía
la que me va a acompañar para que yo pueda trascender esa incertidumbre, ese miedo, esa soledad o esa incomprensión que se pueda sentir en algunos momentos de la relación. O sea, si no está el sentido, si no está ese amor en la relación, justamente es porque esa relación no es verdadera, o sea, no es profunda. Entonces es el amor el que puede sostener esos movimientos tan profundos que se pueden vivir en una relación. Otro consejo que das es el de no hablar mal de una expareja. Y no puedo estar más de acuerdo contigo. Y yo, y yo. Claro. Y además, yo lo he escuchado mucho, ¿eh? Y además, cuando lo escucho, Yo creo que a la a mí me gente en duele, general le espanta. Sí. a mí me duele escuchar conversaciones de gente cercana y tal, que hablan mal de las exparejas. Me duele, pero muchísimo. Claro, claro. Sí, para mí una persona que habla mal de una expareja habla mal de sí misma. O sea, hay que comprender esto, o sea, yo lo veo así, Totalmente. ¿no? Se habla siempre mal de sí misma. ¿Por qué motivo? Porque nadie me obligó a estar ahí. Yo elegí estar ahí. O sea, cuando uno se va a relacionar con alguien, no es que le ponen un arma en la cabeza y lo llevan y lo obligan y lo ponen ahí. Por lo menos no es así en estos tiempos. Entonces, es uno el que va y por el motivo que sea, que obviamente es inconsciente y es evolutivo, y como yo no quiero ver eso, lógicamente ahí es cuando yo tiendo a quedarme de que el otro se equivocó, de que el otro está mal, que es una mala persona, y realmente todo eso habla mal de mí, habla de que yo no integré realmente lo que la vida quería mostrarme a través de esa persona. Habla mal de los años que yo puedo haber compartido, habla mal de las veces en las cuales yo busqué compartir, me relacioné, experimenté. Siempre hablar mal de una expareja es hablar mal de uno mismo, es hablar mal de quién uno es, porque en muchos casos, solo desde un lado muy superficial se puede creer que hablar mal de una expareja es hacerle daño a un otro, porque en lo profundo solo es hacerse daño a sí mismo. Sí, además, lo Interesante. más típico cuando se habla mal de las exparejas, supongo que será también porque hubo una traición, ¿no? Es lo más típico. Es que me traicionó y tal. Pero O claro, no salió bien y lo justificas para quedar bien tú. sí, pero hablando del tema de una traición, ¿no? Oye, es que me traicionó. Bueno, pues te traicionó porque tú tienes la herida de la traición que la tienes que solucionar, la tienes que sanar. Eso lo tienes heredado, porque como lo heredamos todo, esa persona viene a decirte que hay que solventar eso que tenemos del clan familiar. ¿Estás de acuerdo, Lucio? Claro, sí, totalmente. O sea, eh, cuando una persona no se quiere ver en ese punto de sombra, lógicamente el dolor que queda ahí adentro necesita tener una salida. Y si no es una salida de madurez en la cual yo me responsabilizo y tomo toda la experiencia que viví para poder evolucionar, ese mismo dolor que está empujando a que yo pueda entrar en una comprensión, pues la comprensión más fácil y más básica sería de decirle, no, el otro tiene la culpa porque yo acá, el que está bien en la relación soy yo. Entonces empiezo a contar todo lo que yo hice de bueno por esa persona o todas las cosas que yo puedo haber experimentado. Pero en muchos casos esas cosas no son más ni menos que el deseo mío de quererlo cambiar, de quererlo controlar, de que él sea diferente y de también ese punto ciego que yo tengo en mí de esas sombras que nunca he sanado. Entonces, ¿cómo se va a saber si una persona va a repetir sus mismas relaciones? Es la forma en la que termina la relación. Y eso es importante que lo sepa, uniéndolo a este tema de hablar mal de una expareja. La forma en la que yo termino la relación, ¿sí? O sea, con el aprendizaje que yo me quedo, habla de una forma muy directa a cómo a mí, cómo yo quedé parado delante de la vida para el nuevo encuentro. Entonces, si yo no transité un duelo, si yo no me hice responsable, si yo no integré un aprendizaje de esa relación y me pongo a echarle solo la culpa al otro y yo ser víctima de algo,
es muy probable que en un par de relaciones sea la típica persona que dice o todos los hombres son igual o todas las mujeres son igual, o empieza a crear narcisistas porque esa es la respuesta más fácil, ver narcisistas por todos lados, que ver que dentro de mí hay una persona que no se está queriendo ver. Sí, sí, Totalmente. Y bueno, sí. solo una preguntita más para terminar, si Sí, te para parece bien, terminar. Luis, Sí, sí, para no excedernos demasiado. sí, Por perfecto. lo que he podido entender en este contexto, además, Luis, tú esto me lo has explicado muy bien muchas veces, prácticamente todos los problemas físicos tienen una raíz emocional. Entonces, mi pregunta en este caso es si sucede lo mismo en los casos de infertilidad, que se están dando tanto. Y esa es mi última pregunta. Bien, sí, desde mi experiencia, todos los síntomas tienen una raíz emocional y tienen un sentido evolutivo que está buscando la vida y evitar la muerte. En lo profundo, así como hablamos que el abandono y el rechazo es el resumen de todas las heridas, el resumen de la experiencia humana es apuntar hacia la vida, que el ser humano siga viviendo y evitar la muerte. Si yo empiezo a ver, por ejemplo, al hombre como una amenaza, si empiezo como vemos en la actualidad, que se ve mucho, es lógico que una de las formas también en la que yo puedo evitar relacionar y conectar con alguien que para mí es una amenaza de muerte en mi inconsciente, por ejemplo, es evitar dar a luz un hijo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, como hijo, por ejemplo, en mi caso particular, yo lo he visto y me gusta decirlo, por ejemplo, yo no tengo hijos todavía. Y las relaciones que yo tenía de pareja, algunas de mis exparejas siempre querían tener hijos y me decían, vos, yo no sé por qué, pero vos vas a ser un muy buen padre. Podemos tener un hijo. Y yo es como que decía, no, es demasiada responsabilidad, no, porque esto no, y esquivaba eso, siempre lo he esquivado. Y hace un par de años me logré dar cuenta que yo no quería tener hijos porque no quería que mi hijo viviera lo mismo que yo viví. O sea, mis padres se divorciaron cuando yo fui un niño. Yo experimenté muchísimo dolor. Mi madre experimentó muchísimo dolor. Entonces, ese dolor todavía habitaba en mí. Entonces, yo, por ejemplo, no quería tener hijos por eso, pero gran parte de mi vida no sabía por qué. Solo mi respuesta hacia una relación de pareja era, no, mira, yo no quiero porque no, porque, y ahí fíjense cómo la Matrix programaba en mí la respuesta de, no, porque no es el momento, no, porque la vida, porque soy joven, porque esto, porque lo otro, y realmente era porque no quería que mi hijo viviera lo que yo he vivido, el dolor que todavía habitaba en mí y que por ese motivo generaba un umbral hacia esa experiencia. Entonces, la infertilidad siempre tiene que ver, incluso en algunos casos, con personas que están en este rol de salvador con respecto a sus padres o a su familia de donde vienen. Entonces yo ya tengo una familia. ¿Para qué voy a tener otra familia? Y el inconsciente rápidamente sabe que en el momento que esa persona tenga un hijo va a tener que dejar a esa familia, que es el padre, que es la madre, que son sus hermanos. Entonces no le va a permitir tener una familia porque para eso necesita salir de ahí. Entonces si yo tomo como desde el inconsciente a mis hermanos como mis hijos, a mi madre como mi hija, porque veo que es inmadura, que no se responsabiliza, que no acciona por sí mismo, que no es una adulta funcional, es lógico que voy a quedarme en ese punto, por ejemplo, de infertilidad. Entonces, estoy dándoles diferentes puntos para que lo puedan ver, cuál es la raíz emocional que puede haber detrás. Esto de yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, esto de mi familia, mis hijos son mis hermanos, son mis padres, o es este tío o esta abuela que quedó ahí sin que nadie la cuidara, estos miedos inconscientes que están experimentando, si yo veo al hombre, como les dije recién, como una amenaza o a la mujer como una amenaza, si yo siento que a través de ellos voy a perder la libertad que tanto me ha costado lograr, porque vengo de una familia que me tenía en cautiverio, y yo lo que menos voy a querer hacer es tener un hijo porque me va a obligar a yo estar en un punto de anclaje con esa vida. Entonces, son todas diferentes formas en las cuales nosotros nos podemos dar cuenta y podemos vernos de qué es lo que está en mi inconsciente sucediendo para que yo no pueda dar a luz una vida.
Genial. Muchas gracias, Lucio. Muy interesante. Bueno, pues aquí Me ha vamos a gustado. concluir esta reunión, ¿verdad? Con este invitado de lujo. Para mí ha sido una alegría conocerte. Te lo digo de corazón. Muchas gracias, Luis. Para mí también. Espero que les haya sido de aporte a todas las personas que lo están viendo, que lo están escuchando. Siempre busco hablar desde la experiencia, de lo que he podido transitar para aquel que le pueda llegar, para aquel que le pueda ser útil. Y considero que eso es lo más valioso que tengo, lo que puedo aportarle a alguien que pueda eh, ser de utilidad para que pueda seguir en su proceso evolutivo. Maravilloso. Y lo mejor siempre nace de la experiencia, desde luego. Así es, está claro. El Pues camino bueno, se hace en al mi andar. caso ha sido un placer repetido, pero un placer al fin y al cabo. Muchas Bueno, gracias. pues un abrazo de Para mí. luz inmenso. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Gracias a ambos por haberme invitado y gracias a todas las personas que van a ver el contenido. Y como les dije la otra vez a Bea, te lo digo también a vos, Luis, gracias porque a través de ustedes nos podemos expandir más y obviamente el camino y justamente me gustaría terminar como empezamos, ¿no? O sea, esto de que todo esto lo estemos haciendo con un fin de podernos expandir y que si varias personas nos unimos y a través de esta unión podemos hacer un mensaje que pueda llegar a más personas, pues estamos cumpliendo con el sentido de la vida. Entonces estamos cumpliendo lo que la vida nos ha llamado a hacer. Entonces sé que ustedes lo están haciendo y la verdad, gracias por el espacio y por permitirme hablarles de lo que he aprendido. Sí, lo bonito y las experiencias de superación hay que compartirlas, que el mundo necesita esperanza. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ambos. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete al canal y muy importante, dale a la campanita para que YouTube te avise de la subida de nuevos vídeos.